¿Me tengo que presentar yo? Ah, bueno, presento al profe. Hola, muy buenos días para todos y todas. Hoy vamos a desarrollar una conferencia muy interesante sobre las economías para la vida. Desde la Escuela de Alto Gobierno nos acompaña el asesor temático Harrison Martínez Collazos. Él es sociólogo, politólogo, especializado en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública, maestría en administración de la Universidad del Valle y actualmente doctorante en administración. Entonces damos la bienvenida a nuestro asesor, profesor Harrison Martínez. Muy buenos días. Buen día, Livia, y qué agrado estar hoy aquí desde este espacio de la Escuela Superior de Administración Pública en el marco de la COP16 en Santiago de Cali. Correcto. Bueno, profe, iniciando con este ejercicio, como usted bien lo ha comentado, nos encontramos en la COP16 haciendo presencia con la Escuela de Alto Gobierno, presentando diferentes temáticas, diferentes conferencias, espacios académicos, en donde hoy usted, profe, nos hace una invitación a hacer un recorrido por las economías para la vida en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Profe, cuéntenos cómo se desarrolla este concepto, cómo su merced lo aterriza a todos los públicos, a públicos objetivos de Escuela de Alto Gobierno, a las comunidades en general. Bien, creo que es importante resaltar que la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP en este año incorporó esta importante línea en el marco del Sí. concepto de reactivación económica. Y bueno, un tema que está hoy de actualidad en la agenda pública, en la agenda política y conceptual, si se quiere. Los temas de las economías populares, solidarias, que algunos sectores académicos y sociales han venido denominando economías para la vida. Bueno, vamos a conversar entonces un poco de este tema y iniciaría, Livia, aprovechando en el marco de esta COP un poquito estas ideas de contexto que queremos compartirles. Para todos es conocido y es lo que nos convoca hoy en Cali, Sí. la grave problemática ambiental que estamos viviendo. Correcto. Esta crisis ambiental que tiene componentes muy fuertes, el cambio climático, el tema de la destrucción de la biodiversidad que convoca esta COP16, como también los procesos de contaminación que generamos día a día en el planeta. Aspectos pues que, como podemos ir viéndolos en esta pantalla, es la triple crisis ambiental que denomina las Naciones Unidas. Hay una cantidad de expertos dialogando en estos días por acá, ¿no? De acuerdo. En Sí. estos temas. Sí. Vamos a aprender mucho y sobre todo vamos a actualizar muchos de estos datos e información. Todos sabemos pues la crisis en materia del cambio climático, cómo se ha incrementado la temperatura del planeta. Nos acercamos peligrosamente al punto de no retorno. De acuerdo. En eso a mí me ha llamado mucho la atención los llamados reiterados que el presidente de la República ha venido haciendo, un poco en la perspectiva de decir se nos está agotando el tiempo de Sí. poder cambiar el rumbo por el que va el mundo. Como lo plantea, profe, de pronto que mencionas el tema de cómo el gobierno nacional nos ha hecho esa invitación a tomar medidas y acciones en pro de quizá iniciar esa reversión de esos cambios tan abruptos en términos de clima, de biodiversidad, y allí entra un poco el tema del modelo económico, ¿cierto? De Sí. esos cambios frente al modelo económico, que es también un poco el modelo, cómo los países y cómo puntualmente Colombia como meta de plan de desarrollo incorpora esos nuevos conceptos, ¿cierto? A temas de desarrollo en sus territorios. ¿Cómo, profe, trabajamos el concepto que usted bien nos viene a definir y a desarrollar temas de economías para la vida? Totalmente de acuerdo contigo, Livia. Fíjate que en el marco de esta crisis climática, de la destrucción de la biodiversidad, de la contaminación del planeta,
lo acabas de plantear. Hay un tema económico de fondo. Una de las grandes problemáticas que afecta hoy también al planeta es ese proceso de concentración exacerbada que se ha dado de la riqueza en el mundo. El Banco Mundial recientemente decía que tal vez esta década es la década en la historia incluso desde el siglo XX, de mayor concentración de riqueza en marco de unas cuantas personas. Pero quisiera, antes de abordar con mayor profundidad la idea que nos remites, reseñar otra problemática muy importante, porque va a tener que ver con las economías para la vida. Es que también estamos viendo una revolución científico-tecnológica. De acuerdo. Y se están presentando profundos cambios en el modelo económico y en lo que podríamos llamar el mundo del trabajo. Las recomendaciones o incluso las opiniones que distintos organismos internacionales han venido enunciando y la preocupación global de cómo el desarrollo tecnológico y los cambios tecnológicos van a impactar cada vez más en el mundo laboral. Por lo tanto, aspectos como el empleo fijo, la generación del ingreso de las personas a partir de un empleo, pareciera ser que está afectando. Decía la directora mundial del Fondo Monetario Internacional, fíjate, en el fondo anterior de Davos, el foro económico que se hace en Davos, que cerca del 65% de los empleos hoy en el mundo, de los empleos fijos, se van a ver afectados de una u otra manera por lo que está en moda, la inteligencia artificial. Sí. Y eso lleva entonces a considerar lo que tú nos has hecho referencia. Hay un modelo económico que es la base de la destrucción de la biodiversidad y de la generación de estas otras economías. Un modelo económico que exacerbó la producción, que exacerbó el consumo. Estamos en una sociedad, como decía un sociólogo, Simon Bauman, una sociedad líquida, ¿sí? El usar y desechar, sí. El contrato a término fijo, la licencia de construcción con licencia de demolición, ¿sí? La obsolescencia programada, fíjate tú, una idea fundamental de un productivismo para el usar y desechar, para generar, producir más, consumir más y para generar mayores ganancias en unos capitales. Esto es lo que ha generado este sismo, tanto en las teorías económicas como en la vida práctica. Y fíjate, Livia, que tenemos entonces un sismo, una eclosión de conceptos. Y encuentras tú hoy en la literatura y en las expresiones sociales conceptos como los que estamos discutiendo en esta COP16. Bioeconomía, economía verde, economía circular, economías del bien común, economías solidarias, economías populares, mejor dicho, de colores, sabores, sí. Diversas expresiones. De acuerdo, profe. Hoy es un día aquí en la COP donde nos hace referencia al tema de comunidades, puntualmente. Hoy es el día para que hablemos y profundicemos sobre ese rol determinante de las comunidades, profe, como tú bien lo mencionas, en las diferentes economías. Sí, hay todas las economías que tú bien mencionas, de colores, de todas las formas, ¿cierto?, que se quiera, pero el rol de las comunidades es determinante, ¿sí? Y hoy, profe, en este día que es el día de COP para este tema en específico, ¿cómo articulamos y cómo desarrollamos el tema de las economías para la vida? Esa pregunta es fundamental, porque nos lleva a la siguiente reflexión. Al fin y al cabo, la economía es cultura. Es decir, son las formas como los seres humanos producimos, distribuimos y consumimos, ¿sí?, para la sobrevivencia o mantenimiento y el cuidado de la vida.
Al ser cultura, pues somos las comunidades, las personas quienes realizan sus formas de producción, de distribución, de consumo. Y ahí surge entonces estos conceptos de las economías y de las comunidades. Quisiera contarte y contarle al público que seguramente compartirá esta charla, este diálogo de hoy, cómo desde hace un buen tiempo las comunidades globalmente, el mundo, si se quiere, han venido discutiendo sobre estas otras economías que hacen las comunidades. Las Naciones Unidas, por ejemplo, recientemente, año 2023, expidió una resolución global, la resolución, por aquí tenemos el datico, la A77L60, que invita a los estados del mundo a promover y proteger las formas de economía llamadas sociales, solidarias, que hacen las comunidades, en función de la vida, de la posibilidad de la solidaridad, del respeto del medio ambiente. Fíjate cómo tenemos ya discusiones globales y ahorita miraremos la discusión nacional. Sí, profe. Determinante lo que nos menciona aquí la resolución para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Estas economías para la vida, profe, ¿cuál es la propuesta, cuál es el lineamiento? Porque al hablar aquí de desarrollo sostenible ya no se está hablando de un tema de sustentabilidad, ¿cierto? De los medios productivos a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace esa articulación, profe? Comunidades, economías, desarrollo sostenible. ¿Cómo yo articulo y armonizo esos tres elementos? Cuando revisamos estos distintos conceptos, vamos encontrando un elemento en común. Quienes hablan, por ejemplo, de la economía verde o biodiversa han colocado la problemática ambiental como un eje importante. Quienes hablan, por ejemplo, del bien común o de las economías de solidaridad también han colocado un referente importante, la vida humana y la calidad de esa vida. Entonces, fíjate cómo en estos distintos conceptos se encuentra un eje transversal, la vida humana y la biodiversidad, y la vida en sus diversas expresiones. Allí hay un referente que nos une y por eso distintos sectores académicos y públicos han venido acuñando el concepto de economías para la vida. Eso te conecta con las comunidades, con el tipo de gestión pública y con el problema de la sostenibilidad que demanda hoy el planeta. Perfecto, profe. Muchas gracias por acercarnos al desarrollo de estos conceptos y que también nosotros como comunidad académica, como ciudadanos, como tomadores de decisiones, podamos articular estos conceptos para llevarlos a nuestros territorios, ¿cierto? En ese sentido, profe, ¿qué antecedentes tiene Colombia respecto a este tema tan importante, economías para la vida, en términos hemos desarrollado políticas, lineamientos, hay regulación al respecto? Porque es un tema fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo, en la política, en la agenda pública actual en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro. Pero antecedentes, ¿qué tenemos, profe? ¿Qué nos puedes contar allí en términos de las diferentes formas de asociación comunitaria, ¿cierto? Las juntas de acción comunal, asociaciones comunitarias locales, municipales, ¿qué hay frente a eso? Indudablemente Colombia tiene un conjunto de antecedentes. Tal vez estos temas se hayan discutido poco en la academia o en la agenda pública, pero en la vida real nuestras comunidades han hecho economía desde hace mucho tiempo, desde nuestras comunidades ancestrales, que han tenido sus propios modelos económicos. Y tienes toda la razón, hay antecedentes también jurídicos. Yo quisiera resaltar aquí aspectos de la Constitución de 1991. En distintos artículos de la Constitución se incluyó el derecho, por ejemplo, a la asociatividad de las personas, el papel del Estado de fomentar y proteger, por ejemplo, las formas asociativas y solidarias de propiedad, ¿sí? La propiedad colectiva, comunidades agrarias, comunitarias, cooperativas, en este aspecto. Entonces, fíjate que tú vas a encontrar
que en Colombia desde la Constitución del 91 hay un reconocimiento por esta diversidad de formas económicas y a partir de allí se han desarrollado un conjunto de normatividades. Pero hay un elemento que quisiera resaltar. En el último Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional ha resaltado la importancia de este tema y de manera especial de la llamada economía popular. Y creo que ahí tenemos un debate. Tú lo decías, esta economía popular, solidaria o comunitaria está en construcción en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo define la economía popular como el conjunto de oficios y ocupaciones mercantiles, producción, distribución, consumo, que realizan las personas tanto para los mercados, pero también para su propio autoconsumo. Y lo hacen de manera individual o asociativa. La economía popular adquiere entonces una nueva categoría hoy en el país. Se ha pretendido, Livia, fíjate tú, subestimarla. Y a veces la gente habla de economía popular y entonces dice, ah, no, esos son los vendedores ambulantes, la informalidad. La informalidad, de acuerdo. Es cierto que es parte de esta población de esta economía que hacen los sectores populares para su vida. Además tienen un gran peso en el país. Mira, algunos datos del DANE nos dicen que en Colombia de los 22.400.000 personas ocupadas, cerca de 12.600.000 están en la llamada informalidad. Y si tú revisas los datos de las cámaras de comercio, resulta que el 99% del sector formalizado son micro y pequeñas empresas. Es decir, que más de 5 millones de micronegocios actúan hoy en el país. La gente generando su propio ingreso, porque tiene que sobrevivir, porque tiene que proteger la vida ante un modelo que los ha excluido. De acuerdo, profe. Revisando esta información que tú bien nos comentas del DANE, ¿qué tan sencillo es organizarse y formalizar esas economías? Porque aquí tú nos dices revisando Cámara de Comercio, pero ¿qué tan sencillo es ese ejercicio para la comunidad en general, cierto? Porque es acceder a que te puedas conformar, organizar, ¿cierto? Jurídicamente. ¿Qué tan sencillo es? ¿Hay alguna flexibilidad para que el gobierno nacional promueva estas nuevas economías, estas formas asociativas, o cómo se desarrolla el ejercicio? Esta reflexión que nos planteas es muy importante, porque en las últimas décadas, frente a esta economía popular, se generó también una especie de estigmatización. Se ve al llamado informal como el ilegal, el delincuente, y no se percibe que detrás de él hay un trabajador que está buscando un ingreso para sobrevivir. De acuerdo. Cambiar la mirada, la perspectiva, implica resolver lo que tú dices, cómo el Estado facilita las políticas para que ese emprendedor pueda acceder a un crédito, para que pueda acceder a su registro mercantil, para que encuentre el capital semilla que dinamiza su capacidad y multiplica su capacidad productiva, para que pueda acceder a mercados. ¿Sí? Entonces, hoy las economías populares están requiriendo nuevas políticas públicas y creo que en eso el gobierno nacional está haciendo una gran apuesta. Pero tú tocaste ese otro puntico que no podría dejar de mencionar, la asociatividad. No es lo mismo cuando alguien se enfrenta a los mercados, a la productividad de manera individual, que cuando se asocia. Claro. Y Colombia tiene entonces, Livia, una gran capacidad asociativa. Fíjate que en Colombia las cooperativas, las asociaciones de trabajadores, los fondos públicos han tenido una larga trayectoria. Hoy cerca de 7.200.000 personas están asociadas en cooperativas, representan el 3.3%
del PIB, y hay una cantidad. Y te quiero contar otra experiencia muy importante de asociatividad. La vivimos todos en los barrios, en las veredas. La Junta de Acción Comunal, esa juntica que está allá, Sí, señor. también es productiva. En Colombia se estima que hay más de 63.000 juntas de acción comunal. Administran acueductos comunitarios, desarrollan proyectos productivos con las veredas, con las comunidades. Son propietarias de emisoras. Entonces, tienes tú en la junta, que es una forma de asociatividad vecinal, formas también de hacer economía popular en Colombia. Profe, esto me lleva a preguntarte desde el gobierno nacional, ¿cuál es esa oferta para que se promuevan estas economías para la vida? ¿Cuáles son esos diferentes instrumentos con los que el gobierno nacional se ha dotado para poder dar desarrollo a ese importante lineamiento, a ese importante pilar de su política nacional? ¿Tenemos algo allí, profe? Sí, claro que sí. Pero antes de comentarte esa oferta de las distintas instituciones de gobierno, qué bueno recordar también que en esta pluralidad de formas de hacer la economía, de producir, de consumir, Colombia también cuenta con un sector muy importante. Es lo que se denominan las economías propias. Cerca de 115 pueblos indígenas, más de 10 millones de colombianos y colombianas afrodescendientes, que también en sus territorios tienen una forma, una cosmovisión de ver el territorio, de producir y demás. Y por lo tanto, eso nos lleva a tu pregunta, ¿cuál es la oferta del gobierno nacional? Uno podría decir que esa oferta podríamos desagregarla hoy en estos 4 campos. Hay la importancia de promover la asociatividad, la formación. Entonces hoy tenemos instituciones promoviendo esa asociatividad, como el Ministerio del Trabajo y su unidad de organizaciones solidarias, pero también tenemos una oferta del fomento y fortalecimiento de los modelos empresariales y asociativos. El DPS ha hecho convocatorias importantes para ejercicios de emprendimiento asociativo. El Ministerio de Cultura está apostando por las economías de los artesanos y de los artistas. En el SENA, en la formación, hoy hay un programa muy importante de formación para la economía popular. En el departamento de TICS, ¿sí? Economía para mi gente, pueden ustedes acceder, pueden las personas acceder a estos programas. Lo estamos viendo en los distintos estamentos. En el crédito, Banco Agrario hoy ha flexibilizado las posibilidades del crédito para estas comunidades. Qué bueno, profe, por todo ese recorrido que nos haces frente a la oferta institucional a nivel nacional, ¿cierto? Importante que se enteren y se pueda difundir esta información para que se pueda acceder a ella, ¿cierto? Se pueda fortalecer este ejercicio de economías solidarias, economías para la vida, ¿cierto? Vamos a hablar de como tú lo mencionabas hace unos minutos, me decías, Livia, la gran sombrilla es economías para la vida y se enmarca economía solidaria, economía popular y economías comunitarias, ¿cierto? Profe, dentro de todo este importante ejercicio y este esfuerzo que hace el gobierno nacional, ¿cómo lo podemos llevar a esos tomadores de decisión, cierto? Desde Escuela de Alto Gobierno, como tú bien lo mencionas, es una línea temática nueva en el marco de esas grandes 21 líneas que desarrolla la escuela en sus 3 procesos que realiza de intervención territorial. ¿Cuál sería, profe, ese lineamiento, esa orientación que se le pueda brindar a alcaldes, gobernadores, corporaciones, ¿cierto? Concejales, diputados, para que se pueda llevar y aterrizar esto de una forma precisa y clara en los diferentes territorios, ¿sí? Que haga parte de su política, de sus planes de desarrollo, de los planes que se establezcan con las diferentes comunidades. ¿Cuáles serían esos lineamientos, profe, esas orientaciones iniciales? Eso es muy importante porque realmente es en el territorio y en sus cuerpos de alcaldías y gobernaciones donde se pueden gestar las acciones, las decisiones del tomador de decisiones público para entender, fomentar
y fortalecer estas economías. Y eso pasa porque nuestros tomadores de decisiones conozcan a profundidad y reconozcan el peso de estas economías. Livia, es en el territorio y muchas de estas economías realmente están en la economía local. Circulan sus productos, su dinámica, su fuerza laboral ahí en el territorio. Luego entonces el administrador público tiene que comprender esa realidad y gestar las iniciativas y entender que allí tiene un gran potencial. Hoy requerimos nuevas formas de la planeación pública, de saber identificar los proyectos para la generación de ingresos, para la productividad, en armonía con el medio ambiente. Las políticas públicas locales para las economías, para la vida, se convierten hoy en una prioridad. Allí vas a encontrar múltiples opciones. Se nos viene una importante gestión, por ejemplo, con las comunidades en el tema ambiental. Vamos a tener que reforestar la selva, vamos a tener que proteger los ríos, vamos a tener que generar iniciativas productivas ambientales. Vamos a tener que, por ejemplo, fortalecer esa economía que genera ingresos, llevar el microcrédito, el crédito, el capital semilla. El actor público local se vuelve determinante para esta nueva apuesta del gobierno nacional de comprender y entender que hay una economía en el territorio que ha sido invisibilizada y que hoy es un gran aliado para el desarrollo y el bienestar de las personas. Completamente de acuerdo, profe, y de pronto haciendo un poco referencia a lo que tú mencionas también de como lo presentabas ahorita, de esas economías propias, ¿cierto? Que hace parte de todos estos diferentes grupos étnicos que tenemos en el país. Ahora en Colombia se aprobó, ¿cierto? El tema de las comunidades como autoridades ambientales, ¿cierto? Que es el componente ambiental es fundamental y es transversal a todo nuestro tema de desarrollo. Entonces es muy importante de pronto destacar que es un nuevo elemento que se suma a todo este ejercicio de economías para la vida, porque pues va a incorporar también quizá un poco el ejercicio de ser guardián del tema ambiental, ¿cierto? De la naturaleza, de los diferentes recursos ambientales, renovables, no renovables, de los que nosotros disponemos en nuestro medio. Entonces, también importante incorporar ese punto a la reflexión que bien su merced nos acaba de comentar, en el sentido de Colombia tiene cifras importantes en temas de extensión de fronteras agrícolas, ¿cierto? Entonces consideraríamos que ahorita con las comunidades como autoridades ambientales se va a poner un poco el ojo sobre ese ejercicio y vamos a poder también defender un poco esos recursos, ¿cierto? Adelante. De acuerdo. Y decirle a los alcaldes, a los gobernadores, que las políticas del gobierno y su plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida está entregando nuevas iniciativas. Lo que acabas de mencionar, el papel de las comunidades como autoridades ambientales, pero también, por ejemplo, las comunidades energéticas que promueve el Ministerio de Energía, ¿sí? O las comunidades TICs del Ministerio de las TIC, que le está entregando ciertos servicios, o la reforma rural integral y la entrega hoy de importantes tierras. Fíjate cómo en todos estos nuevos instrumentos que tiene el territorio, ¿sí? Un papel poderoso es la comunidad y su asociatividad. Organizar esas comunidades para este desarrollo territorial, local, y en las grandes ciudades también y medianas ciudades. Si no superamos, y ya que estamos aquí en Cali, que conocemos, nuestras grandes ciudades también son la expresión de estas economías populares. El 70% del empleo hoy en Colombia lo está generando la economía popular. Para un ejemplo, en esta hermosa ciudad en que nos encontramos, revisaba unos datos hace algunos días, 530.000 personas están en el día a día en esa mal llamada informalidad. Vamos a llamarle a partir de este momento de esa economía popular, ¿sí? Y los estados tienen que superar la estigmatización, entender que allá hay un trabajador que está buscando un ingreso y que es también un sujeto de derechos.
Por eso temas como la reforma pensional, la reforma laboral han incluido discusiones de cómo esa persona que hace un autoempleo hoy también requiere que se le garantice otros derechos en el Estado colombiano. Bueno, profe, ya para concluir, ¿cuáles son esos grandes lineamientos, recomendaciones que tú nos dejas a toda la comunidad, cierto, que nos está escuchando, y fundamental a esos tomadores de decisión también en el sentido de generar esa sensibilización, cierto, frente al tema? Quizá también un poco que se profundice en el concepto, en esa definición que nos trae el gobierno nacional sobre el tema de economías para la vida. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú nos haces, tanto a nivel de tomadores de decisión como de comunidades, comunidad académica, las comunidades que se deben organizar alrededor de estos ejercicios de las diferentes economías que nos acabas de presentar? ¿Cuáles son tus recomendaciones ya para concluir? Es muy importante articularla con lo que estamos viviendo hoy aquí en Cali. El mundo enfrenta una crisis profunda en esto de lo ambiental. Y como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, se nos agota el tiempo. Entonces hay que actuar y hay que actuar ya. Cada administrador en su territorio debería de priorizar estos aspectos. Sí. Y alrededor de ella la planificación pública, colocando la vida como eje fundamental y no simplemente la acumulación y la ganancia, que es la destructiva. Si colocamos la vida y por lo tanto la diversidad, podremos identificar nuevas formas de la acción pública en el territorio. ¿Por qué no priorizar, por ejemplo, en nuestros municipios fundamentalmente rurales, esa producción agroecológica, de acompañar a las comunidades en su producción de la seguridad alimentaria? ¿Cómo hacer un turismo responsable en el país de la belleza? Encontraremos oportunidades de generación de ingresos, de nuevos emprendimientos, pero en armonía con el medio ambiente. De acuerdo. Construir políticas públicas locales y territoriales que reconozcan esta diversidad de las economías para la vida, la economía popular, solidaria, comunitaria que está en los territorios. Hay que juntarlas, visibilizarlas y fortalecerlas. Como dice la Constitución Nacional, es que no olvidó, la Constitución Nacional orienta en su artículo 58 que el Estado fomentará y protegerá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Una tarea por cumplir en Colombia. Qué bonito, profe, que esta forma en la que tú nos presentas, partiendo desde nuestra carta política, ¿cierto? Esto es un desarrollo que se le hace a este artículo que tú bien mencionas, para promover esas diferentes formas de asociatividad y también teniendo en cuenta estos lineamientos a nivel mundial que tú nos acabas de presentar en términos de la promoción alrededor del desarrollo sostenible, ¿cierto? Que es un pilar fundamental también en el gobierno. Y todo se asocia, ¿cierto? Economías para la vida, ordenamiento alrededor del agua, ¿sí? Entonces, profe, de antemano agradecerte tu participación aquí en este importante espacio. Nos quedamos con esa reflexión, con esa presentación tan importante que nos acabas de hacer y invitamos a todos y todas las personas a que se vinculen al ejercicio que estamos promoviendo desde la Escuela de Alto Gobierno en la Escuela Superior de Administración Pública y puedan escuchar y consultar esta importante conferencia de la mano de nuestro asesor temático, el profesor Harrison Martínez. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Livia, a la Escuela de Alto Gobierno, a la ESAP y a todos quienes comparten esta conferencia del día de hoy. También reiterarles que la Escuela de Alto Gobierno pone a su servicio las actividades de formulación de políticas, los procesos de asistencia técnica y de capacitación en sus diferentes líneas, y esta nueva línea que nos convoca hoy de las economías populares, solidarias y comunitarias. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos. La ESAP en la COP16.